Muchas gracias a la Cámara de Comercio, a todos ustedes por estar acá. Nuestro panel se refiere a las industrias creativas y yo les agradezco particularmente que ustedes estén acá porque, para ser franca, la competencia que tenemos del lado derecho es bastante grande. Al lado derecho tenemos a la doctora Claudia Benavides moderando un panel de controversias bancarias, que aparentemente puede sonar mucho más divertido que lo que vamos a conversar nosotros. Les aseguro que aquí nos vamos a divertir de pronto un poquito más. Nuestro panel se ha llamado el arbitraje en las industrias creativas y simplemente a título de introducción quiero poner un poco en contexto qué es una industria creativa. ¿Qué es una industria creativa desde el punto de vista colombiano? Porque ya desde el punto de vista uruguayo probablemente tengo una experta mejor capacitada. La ley 1834-2017 colombiana es lo que se conoce como la ley naranja. Es una ley muy reciente en la que se definió qué es una industria creativa y se definió como toda aquella que genera valor a partir de sus bienes y servicios que se encuentren protegidos o relacionados con la propiedad intelectual. Ese es un concepto más bien uniforme que se ha tomado a partir de la propia definición que ha dado el Banco Interamericano de Desarrollo y que en términos generales se refiere a sectores tan variados como el sector educativo, la moda, el diseño, la arquitectura, el sector audiovisual, las artes escénicas, los conciertos, la fonografía, los festivales, el software, las obras literarias, los contenidos de multimedia, las empresas de publicidad, entre muchos otros. ¿Y cuál es el punto en común? Pues que sus contenidos o sus intangibles, que son los que producen valor, están protegidos por la propiedad intelectual. Las industrias creativas han tomado mucha fuerza en los últimos años y han creado lo que se conoce como economía naranja. Los colombianos estamos muy familiarizados con ese concepto porque fue una de las banderas de una de las campañas presidenciales. Y sin entrar aquí en temas y simplemente a título de información, la economía naranja se ha considerado que es una de las cuartas economías que existe en el mundo y según cifras del 2015, en América Latina, tan solo en América Latina, las empresas creativas que generaron 124.000 millones de dólares en ingresos y emplearon 1.9 millones de personas. Y en el mundo emplearon 29.5 millones de personas y generaron ingresos por más de 2.25 billones de dólares. Luego es un tema que merece la pena mirar. En Colombia, sin ir muy lejos, para el año 2015, las industrias creativas superaban el 3% del PIB, que es una cifra superior a lo que representa el café en materia colombiana. Entonces es una industria que está creciendo y que vale la pena mirar y mirar desde el punto de vista del arbitraje. Y ese es un poco el objeto de lo que vamos a hablar nosotros acá. ¿Por qué razón ustedes se preguntarán? O por lo menos yo me lo pregunté cuando vi el programa, generalmente en los congresos de arbitraje no se habla de propiedad intelectual, no hay paneles de propiedad intelectual y arbitraje, y el arbitraje en Colombia en materia de propiedad intelectual es bastante inusual. Y creo que merece la pena dar un debate y abrir la discusión sobre si vale la pena o no tener un arbitraje en materia de propiedad intelectual y sobre todo si puede llevarse a cabo, por lo menos desde el punto de vista colombiano. Esta mañana estuvimos discutiendo bastante sobre la arbitrabilidad cuando se habló del tema de infraestructura y creo que aquí vale la pena replicar un poco la discusión y es, ¿se puede o no se puede arbitrar las materias de propiedad intelectual? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Por qué sí y por qué no? Cuando yo les hablé de cuáles son los principales sectores de industrias creativas, mencioné una cantidad y por supuesto que no nos vamos a referir a todos ellos. Entonces la doctora Mercedes a mi izquierda se va a referir particularmente al sector audiovisual. Fernando a mi mano derecha inmediatamente se va a referir a los derechos morales, al tema de tarifas y al tema del arbitraje forzoso principalmente. Y Juan Carlos en la extrema derecha va a hacer referencia a otro tipo de derechos o intangibles no mencionados por los dos conferencistas anteriores, sin pretender de ninguna manera abarcar ni el tema íntegro de propiedad intelectual ni el tema íntegro de industrias creativas. Con esta introducción entonces voy a hacer la primera pregunta a Mercedes y es ¿cuál es el panorama actual de las industrias creativas, en particular de la industria creativa audiovisual? Bueno, muy bien, muchas gracias Carolina, es un gusto estar acá.
agradezco a la Cámara de Comercio de Bogotá, al Centro de Conciliación y Arbitraje, por la invitación cursada, además de realmente estar acompañada de panelistas que además de ser prestigiosos profesionales, tengo mucho cariño por ellos. Vamos así, como dijo Carolina, a dar una mirada desde la industria audiovisual. Una mirada que va a implicar analizar, a ver si puedo... ¿Ya? Bueno, ahora, muy bien. Una mirada que va a implicar hacer un análisis del sector justamente para ver cuál puede ser el rol de los mecanismos alternativos de solución de controversias con respecto a esta industria tan especial y tan particular. Lo primero que quisiera hacer es contextualizar la industria audiovisual respecto de América Latina. ¿Quiénes integran la industria audiovisual? No solamente los productores, porque uno a veces cuando piensa en productores piensa en las majors de Estados Unidos y no podemos pensar que en nuestros países y en América Latina hay una creciente industria audiovisual fundada también en el hecho de la avidez de contenidos que en este momento se tienen en el mundo gracias a las nuevas tecnologías. Entonces, quisiera caracterizar al sector audiovisual de la industria audiovisual diciendo que está conformada, por una parte, por los productores audiovisuales que, de acuerdo al tamaño de nuestros países y dependiendo de las distintas realidades, en algunos casos nos encontramos con un productor individual que se asocia para realizar un proyecto de manera más esporádica. Convive también con otro tipo de empresas de producción audiovisual de un tamaño variado, hasta llegar también a convivir con las grandes empresas. También integran la industria audiovisual otras empresas como pueden ser las empresas de distribución de contenidos, y ahí también tenemos los más variados tamaños. También integran el sector las salas de cine, las exhibidoras, y también integran el sector las televisiones, tanto la televisión abierta como la televisión por cable. Quiere decir que es muy vasto este sector y además una de las características, para empezar ya a señalar algunas de las características de este sector, es que conviven y se interrelacionan mucho entre ellas, porque obviamente el distribuidor va a distribuir una película, el productor seguramente se vaya a asociar con otro coproductor, en un caso de coproducción internacional de otro país, entonces ahí empiezan a tejerse una serie de redes en todo esto. Para dar simplemente algunas cifras en cuanto a la importancia de la industria audiovisual, 3 o 4 cosas. Decir, por ejemplo, que en la realización de una película hay más o menos unos 400 contratos, se suscriben unos 400 contratos, que si miramos lo que significa la posibilidad de utilizar un medio alternativo de solución de conflictos, vemos que hay mucho terreno para esto, ¿no? También otra cosa interesante para señalar es, por ejemplo, el número de más o menos unos 38.000 millones de dólares fue la cifra que se recaudó por taquilla en el mundo en el año 2015, para que tengan una idea de lo que significa el sector. Bueno, además es importante señalar el costo de una obra audiovisual. Promedialmente, una obra de un productor independiente, yo diría que estamos hablando de unos $700.000. Cifra importante en muchos de los casos y que después vamos a ver cuál es el esfuerzo para poder conseguirla. También es interesante señalar que los modelos de negocio han ido cambiando a través del tiempo y de las distintas ventanas de explotación tradicional, el modelo tradicional de ventanas de explotación donde la película se comenzaba estrenando en una sala de cine y luego pasaba a la distribución física de los ejemplares por CD, VHF, todo lo que fuera, y luego pasaba a la televisión por cable y luego a la televisión abierta. La tecnología ha permitido nuevas formas de explotación de las obras
que coexisten con las anteriores, con lo cual se ha producido como digamos, una ruptura del modelo tradicional, porque las nuevas plataformas que permiten la difusión de las obras a través de Internet están demandando otras formas de comercialización y de negocio. Una cosa muy interesante es pensar a la obra audiovisual. Podemos clasificarlo, hay una definición de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que entiende que la obra audiovisual está formada por un conjunto de imágenes con o sin sonorización para ser disfrutadas por el público. Pero también le podemos dar otra mirada mucho más jurídica al concepto de obra audiovisual y analizar la obra audiovisual como una colección de derechos y una colección de derechos de autor. Ahora vamos a ver cuál es la importancia que tiene todo esto y justamente también en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Vamos a continuar. Ya hablé del costo y de los modelos y justamente cuando acá ponemos que una película es esencialmente una colección de derechos de autor, en las obras audiovisuales muchas veces se encuentran también otras obras. Por ejemplo, este es un caso, en este caso es una película Diarios de motocicleta, que se le encargó la música a un músico uruguayo. Entonces, dentro de la misma obra audiovisual encontramos otra cantidad de derechos, o sea, otros derechos de autor. Ya vamos a ver a lo largo de toda la presentación lo que significa la existencia de derechos de autor, cuáles son las características, cómo se traspasan esos derechos, cómo se negocian, y va a quedar en evidencia la importancia de poder contar con un medio alternativo de solución de conflictos. Creo que por aquí me quedo y continuamos luego. Muchas gracias, Mercedes. Fernando, desde la óptica colombiana, ¿cuál crees tú que es el panorama actual de las industrias creativas en el tema pues, que vas a tratar tú, que hemos convenido, derechos de autor, tarifas y de lo que más nos quieras conversar? Gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todos. Sea lo primero agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá la posibilidad de estar compartiendo con ustedes esta tarde en relación con estos temas y con mis colegas de panel. Pues yo creo que sería muy poco lo que habría que agregar a lo que tú ya dijiste. Dijiste dos cosas, dijiste muchas cosas importantes, pero hubo dos cosas fundamentales. Una que en realidad es de celebrar que dentro de estos paneles hayamos traído, o la Cámara haya traído este tema, con este tinte de realismo que esperemos al cual podamos arribar o concluir. Y lo segundo es que hablaste evidentemente de lo que sirve de sustento a la ley llamada economía naranja, y ahí evidentemente pues toma una posición del BID, que yo pensaría más bien que el BID tomó la posición del texto que escribió el presidente con Felipe Buitrago, que es fundar las industrias creativas en las que provienen del talento, las de la conectividad, las de la propiedad intelectual y la herencia cultural. Pero este no es un tema pacífico en el mundo, y no es pacífico porque según la mirada que se le haga a las industrias creativas, tú tienes una mayor amplitud o no. La de la UNESCO, que es la más socorrida, no es una decisión oficial de la UNESCO, fue un planteamiento para una Asamblea General hace muchos años, que determinó que las industrias creativas eran aquellas protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos. Y para de contar. Es decir, todo lo que tú encuentras allí dentro de esa relación no exhaustiva que contiene el artículo 2 del Convenio de Berna cabe allí. Luego los ingleses, que fueron los que comenzaron en el mundo realmente con este tema y empezaron a hacer el mapeo de las industrias, incluyeron una lista mucho más omnicomprensiva, en donde cabe, además de las industrias protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos, cabe el vestuario, cabe la gastronomía, cabe la industria cultural y cabe todo lo que es la herencia cultural. ¿Eso tiene dificultades para estos efectos? No propiamente, tiene dificultades para los hacedores de política pública, para los códigos SUD, para quienes miden realmente cómo se impacta. En nuestro medio, y me refiero al medio latinoamericano, distamos mucho de ser como Estados Unidos, donde las fuentes, por ejemplo, para identificar el impacto de estas actividades en la economía, pueden sumar hoy por hoy 360 fuentes. Nosotros sumamos 48.
Hay un nivel de agregación que no nos permite saber, por ejemplo, partiendo del ejemplo que tú pones, ¿sí? En la industria audiovisual, quiénes realmente pagan derecho de autor. Es un sinnúmero de contratos, pero cuando la industria audiovisual se reporta ante las cuentas nacionales, solo trae un guarismo, y no sabemos si ese derecho de autor es por la fotografía, es por la música, es por otra obra audiovisual que utilizaron y tuvieron que pagar derechos, en fin. Ahí hay crea una polémica. Por eso, países como Colombia, que fue pionero, Chile, Argentina, México, España, entre nosotros, en el espacio en español, tenemos lo que se llama la cuenta satélite de cultura para mirar ese espacio. Ahora bien, acorde y o en línea con lo que se dijo ayer en el primer día, o ayer en la primera charla, aquí hay una relación íntima entre arbitraje e inversión. Y uno ha de suponer que cuando Carolina nos trae estas cifras, todas muy importantes e imponentes, uno está hablando también de posibilidades de inversión, ¿no? Y si uno tuviera alguna duda, pues no es sino mirar los rankings de la gente que es más rica en el mundo, cuya riqueza, que estimula el desarrollo, el empleo y la riqueza, proviene precisamente del tráfico, de la manipulación y la distribución de intangibles. Entonces ahí no hay que hacer mucha disquisición, es importante. Ahora, materia tan importante como estas, ¿cómo va a estar ausente de los brazos o de la mano del arbitraje? Hasta hoy ha habido, o al menos la mayoría de los países, ¿sí? La mayoría de los países es así, el monopolio exclusivo o el monopolio excluyente de la jurisdicción ordinaria en relación con estos temas. Ahora, la propiedad industrial, quizá como exclusión de esta consideración, ha estado más cerca al tema del arbitraje. El derecho de autor ciertamente no, y tampoco el tema de las obtenciones vegetales, que genera una complicación en su entendimiento, el aspecto de 2 o 3 o más científicos que aportan, por ejemplo, una variedad vegetal. Allí hay un entendimiento técnico de unas dimensiones enormes que requiere sin duda un trabajo que excede con creces la capacidad de la jurisdicción ordinaria. Pero aterricemos entonces en el derecho de autor. En el derecho de autor la cosa es que tradicionalmente hemos reconocido al derecho de autor 2 componentes, el patrimonial y el moral. Y evidentemente pues ahí tenemos algunas sentencias producidas desde el arbitramiento, con o sin satisfacción para algunos, pero ahí está. Determinar, por ejemplo, la explotación de una obra, si fue reproducida, si fue para el ambiente analógico o para el ambiente digital, si hubo transformación, si hubo puesta a disposición, en fin, ahí no ha habido mayores dificultades. El tema es que uno, ubicado con un criterio de pro arbitraje, ¿sí? de traer esta especialidad a esa importancia económica insoslayable que significa ese tráfico de intangibles, es mirar qué materias, ¿sí? Y sin duda alguna, en el primer lugar está el tema del derecho moral, el tema de las tarifas por comunicación pública y por representación de las obras, que es un tema de una discusión no solo planetaria, sino de profundidades, pero no profundidades por la dificultad del tema, sino por la escasa cultura de pago que se tiene en el mundo por la comunicación pública de la obra. En recintos como este, y piensen transportado eso al streaming, respecto de muchísimas otras utilizaciones. Y el tercero es pensar si es o no posible un arbitraje forzoso dadas esas condiciones. Ahí lo dejo. Ahí nos deja en punta el doctor Fernando para el siguiente tema que vamos a conversar después de poder oír los comentarios que tenga que agregar Juan Carlos en este tema. Ahí te dejo ese micrófono. Aló, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá por la invitación y a mis panelistas y a mi moderadora por el tiempo que nos ha dedicado para organizar este tema. Cuando hablamos de industrias creativas, muy bien lo ha expuesto Mercedes y Fernando,
en el tema. Y yo los invito un minuto, no un minuto, porque si no se me duermen, cierren los ojos y sueñen un segundo y piensen hoy el mundo, ¿qué es? ¿En qué está? ¿Qué nos permite interactuar hoy todo el tiempo? La información, la globalización, la tecnología, y todo eso, ¿de dónde viene? De un concepto general que se llama activos intangibles. Los activos intangibles hacen parte de nuestra vida mucho más allá, seguramente, que comer y satisfacer nuestras necesidades básicas. Satisfacen unas necesidades de segundo nivel, pero que las vivimos todo el tiempo. Y yo los invitaba a reflexionar un poco sobre eso, porque justamente los activos intangibles son los que nos permiten hoy mover la vida, y parte de ellos pues son indudablemente las obras que generan los derechos de autor, las obras audiovisuales que generan derechos de autor y derechos conexos, pero la invitación es, voy a leer 3 o 4 cosas para que solamente nos ubiquemos. Activos de mercado. En activos de mercado tenemos marcas sombrilla, marcas secundarias, logosímbolos, lemas comerciales o frases de propaganda, marcas de certificación como por ejemplo el ISO, franquicias y licencias, co-branding, sponsorship y endorsement. O sea, todo lo que hacen los blogueros, por ejemplo, decir, es que esa marca, ese producto me sirve. De imagen corporativa, presencia geográfica, software, presentación y empaques, todo eso es parte de la propiedad intelectual referida a un tema que se llama activos de mercado. No, la lista sigue, pero no los voy a aburrir con todos. En activos técnicos tenemos patentes de invención, modelos de utilidad, secretos industriales, fórmulas, la fórmula de la Coca-Cola, la fórmula del refresco que se están tomando, diseños tecnológicos, el layout de una planta. Cuando ustedes los invitan a conocer la fábrica de cualquier empresa, muy seguramente si la empresa es cuidadosa le hacen firmar un documento que dice, oiga, usted aquí no puede venir a tomar fotos, porque el layout de la planta puede implicar que esa empresa sea más o menos competitiva que otra. Y por ejemplo, si por aquí entran las papas sucias y por allá sale el producto terminado con sabor a limón, ese layout de esa planta muy seguramente tiene una protección de propiedad intelectual. Cadenas de suministro. En activos de tecnologías de la información podemos hablar de los códigos fuente, de los softwares, del contrato de licenciamiento, mantenimiento, de las bases de datos, el diseño de la página web, las apps que todos tenemos en los celulares, todo eso es propiedad intelectual. Lo que pasa es que, llamémoslo, interactuamos todo el día con ellos, pero nunca nos ponemos a reflexionar de dónde vienen. Y hay otra cantidad de activos de propiedad intelectual que, como lo decía Carolina hace un momento, por ejemplo, en la arquitectura, los estudios de suelos, los planos de los edificios. La alcaldía de Londres fue demandante en un proceso porque el diseño del edificio de la alcaldía de Londres en el South Bank en Londres, cuando lo construyeron, un arquitecto fue e intentó tumbárselo y crear un nuevo edificio en otra parte con esos planos. La famosa pelea que hay del Gherkin en Londres con el edificio que es muy similar en Barcelona. En fin, o sea, vemos cómo hay una cantidad de otros activos, el registro sanitario para la obtención de una variedad vegetal, el registro sanitario para una Coca-Cola, el registro sanitario para cualquier otro producto. Entonces, los activos intangibles conviven con nosotros y la invitación es, oiga, si esos activos intangibles hacen parte de nuestras vidas, ¿cómo es posible que no los hemos invitado al arbitraje? Más adelante vamos a hablar de arbitrabilidad, pero yo les quería dar 4 conceptos grandes sobre activos intangibles, que son las características para identificar si estamos en presencia de un intangible. Es la definición y la separación de otros activos. En la medida en que usted pueda identificar y separar un activo de otro, intangible, inmaterial, estamos ahí. Son registrables y protegibles. Llamémoslo que
la protección de los activos intangibles no solamente se da por la vía del registro, sino que se puede dar por otras vías. Más adelante lo vamos a ver rápidamente en conceptos de arbitrabilidad. Otro concepto bien importante es que los activos intangibles generan beneficios económicos predecibles. De ahí que entonces podamos demandar la infracción, el incumplimiento, la piratería, porque me están violando mi activo intangible. Están transmitiendo la obra audiovisual sin permiso mío, la están explotando económicamente. Y de pronto no en una forma directa, sino de pronto en una forma indirecta. Por ejemplo, cuando hace alguien una camiseta con la imagen de la película que está de moda. Entonces se apropian del concepto de la película Roma para hacer una camiseta. Económicamente deteriorables, sí, en la medida en que generan beneficios pueden ser económicamente deteriorables y pueden llegar a ser amortizables y pueden generar acumulación en el tiempo. Entonces, cuando entendemos que los activos intangibles están dentro de nuestra vida y hacen parte de nuestra vida, podemos también decir, bienvenido esos activos intangibles a ser parte, indudablemente, de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Muchas gracias, Juan Carlos. Tanto tú como Fernando han mencionado el tema de la arbitrabilidad, que es lo que nos reúne aquí esta tarde, más allá del tema propio de la propiedad intelectual. Y ahí yo quisiera hacerles unas preguntas, porque la ley colombiana particularmente se refiere al tema de arbitrabilidad como todo aquello que sea susceptible de ser transigible. Otras legislaciones, como por ejemplo la legislación de Estados Unidos, la de Bélgica, la de Suiza, particularmente consagran en su derecho positivo la posibilidad de arbitrar temas de propiedad intelectual y lo dicen abiertamente. Sudáfrica, por ejemplo, es uno de los países que expresamente regula en su derecho positivo que no se puede arbitrar temas de patentes. La ley colombiana, ¿hasta dónde ha regulado qué se puede arbitrar concretamente en materia de propiedad intelectual? Y en este punto le dejo la palabra a Fernando para que nos diga qué opina sobre si los derechos de autor son arbitrables o no. Ahora, tú lo has preguntado desde la perspectiva de la ley. Perdón, interrumpo, no necesariamente desde la ley. Si en la ley no está regulado, pues tendremos que acudir a criterios auxiliares, a jurisprudencia, a doctrina, a laudos arbitrales, si es que existieran y conocieras, en los que se haya discutido y arbitrado derechos morales, derechos de autor, tarifas a los que te referiste en la pregunta anterior. Sí, en realidad ese monopolio del que yo hablaba, que durante muchos años estaba contenido en el artículo 242 de la ley 23 del 82, se rompió por primera vez en el año de 93, con la decisión andina 351. Él dijo que una de las competencias, no lo dijo de manera, pues digo, aquí se establece esto, sino que dijo dentro de las competencias de las Oficinas Nacionales de Derecho de Autor, tendrán las de intervenir por vía de conciliación o arbitraje en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio del derecho de autor o de los derechos conexos de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los países miembros. Dejaba a cada legislación la posibilidad de determinar. No distinguió entre el derecho moral o el derecho patrimonial. Como señalábamos minutos atrás, el derecho patrimonial, por su esencia, por su naturaleza, es transmisible y por consiguiente hay una libertad de disponer de ellos por parte del autor o titular a su libre albedrío, a título oneroso o gratuito, en todo o en parte. Más no así el derecho moral. Hemos considerado dentro de la tradición continental europea, que abraza toda Europa occidental y América Latina en su totalidad, que el derecho moral no está allí. Hay legislaciones nuestras que hablan de que de manera directa y expresa que ese es un derecho de orden público, ¿sí? Nosotros no lo decimos así, pero el artículo 30 de la ley 23 del 82 y posteriormente el artículo 13 de la decisión andina 351 lo que dice es que esos son irrenunciables, imprescriptibles, perpetuos, que no están por consiguiente en el comercio, donde hemos entendido que son normas de orden público.
Allí entonces empezamos a pensar desde siempre que el derecho moral de los autores, por no tener esa libertad de disposición entre nosotros, distintos en el sistema anglosajón, ¿no? Que se puede hacer mediante otros instrumentos, la posibilidad de transferir eso. Entre nosotros no, entonces sabemos que aquí no hay una libertad de disposición sobre el derecho. Cuando el juez se encuentre con una disposición escrita por parte del autor o no escrita de que ha renunciado al derecho de paternidad o al derecho de integridad, entonces considera que eso no está escrito. Pero hay una situación muy especial en el uso de las obras por parte de todas estas industrias, por parte de todas estas actividades, en tanto y en cuanto que haya una expresión literaria o artística reseñada o relacionada en la ley o porque es de una nueva creación. Todas esas creaciones en relación con el derecho a paternidad es inequívoco que el mismo consiste en mencionar el nombre del autor en el momento en que ya se explote. El derecho de integridad no es tan simple. El derecho de integridad es defendido por la legislación tanto nacional como la andina, y lo señala de esta manera, que es un derecho del autor a oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación, con lo cual nos está queriendo decir el legislador que sí se puede ponerle la mano a las obras, se pueden mutilar, se pueden modificar, es decir, que el derecho de integridad no es total y plenamente absoluto, solo que esa modificación, esa mutilación, esa intervención final sobre la obra tiene dos requisitos, que son requisitos que juzga en un momento determinado el autor, sus herederos, y cuando la obra es de dominio público, por decir el Quijote, quien juzga eso en aras de preservar la integridad y la autenticidad son los estados, aquí y en el mundo entero, quizá no con las consecuencias iguales para todos. Y por eso dice que se pueden hacer deformaciones, mutilaciones u otras modificaciones siempre que tales actos no causen o puedan causar perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite y a pedir reparación por estos. Demos por dado que se le causó un daño a la obra, al mérito de la obra o a la reputación del autor, y el autor entonces considera que debe ser reparado. La práctica, la experiencia, es que es muy difícil conseguir un autor que no juzgue que su derecho moral ofendido no deba ser reparado por una cantidad o por una suma que no cabe numéricamente, ¿sí? Y eso genera muchas discusiones. Claro, como bien lo decían en los paneles de la mañana, ahí no hay una consecuencia de una obligación contractual, porque como no hubo contrato sobre ese tema, porque ese tema no está en el comercio, entonces ¿cómo hacemos? ¿Sí? Pero la verdad es que, por ejemplo, en la industria del cine eso es muy común, porque el contrato se hace con el área comercial, con él se plantea, y se concluye con el área jurídica, y los jurídicos entienden perfectamente esto. Pero la obra, cuando se graba, cuando el guión se hace, cuando la música se incorpora, cuando se traen otros elementos, eso no es competencia del departamento técnico ni el jurídico, y mucho menos del representante legal. Eso es del creativo, del artístico, que a la madrugada, al amanecer o en cualquier momento, inspirado, piensa que en vez de esta obra es la otra, y que en vez de esto le corto por acá. Y ahí inmediatamente viene un caso de demanda. Yo tengo aquí un caso que vi hace unos años muy especial, con Shakira, por ejemplo. Ella tiene, como otros artistas en el mundo de ese nivel, prohibido absolutamente la parodia sobre sus obras. Bueno, ahora tenemos una limitación establecida en la 1915, con lo cual la situación cambió. Pero a ese momento era su prohibición. Y una empresa de televisión nuestra hizo eso en los términos en que yo le había relatado. Al día siguiente le llegó la factura por una suma astronómica, como de condigna sanción. Ahí, ¿paga o no paga? Y entre nosotros, y cuando hablo entre nosotros, es un criterio casi que asumido en toda la región, es que los derechos patrimoniales o morales están revestidos o favorecidos de acciones penales y civiles. El titular del derecho no inicia nunca una acción civil. Como no se le niega a nadie una, una llamadita para la jurisdicción penal, pues esa es la acción que exige.
y inmediatamente le plantean al titular y al usuario, y el usuario paga, ¿sí? Yo creo que en esas industrias tan voluminosas, que tienen la certeza que eso va a pasar, como la industria audiovisual, la industria del videojuego, la industria editorial, yo no diría que a los usuarios pequeños, pues sería un poco engorroso, pero en función de la dimensión, del tamaño, de los presupuestos de la producción, eso habría que pactarse por salud del contrato. En el evento remoto de que hubiera esto, no es una invitación a nadie a que violen los derechos, pero sí podría ser un mecanismo, y ahí digo yo que esa tasación y esa definición del daño, del monto del daño causado podría ser objeto de un arbitraje. ¿Por qué no? Fernando, muchas gracias, y con la venia de Mercedes, que te voy a dejar de última en esta pregunta, voy a darle paso a Juan Carlos para cerrar el tema desde el punto de vista colombiano. Gracias, Carolina. Pues para hablar de arbitrabilidad en materia de temas de intangibles, hay que ver dos cosas, o llamémoslo, una cosa antes que es muy importante, que Fernando la tocó desde el punto de vista de derechos de autor, y es cómo se da la protección a los intangibles. Hay intangibles que son protegibles por la vía del registro. Esto es, por ejemplo, un registro de marca, la obtención de una patente, el registro de un registro sanitario, y hay otros que no son protegibles por la vía del registro, pero no quiere decir que por el hecho de que carezcan de un registro público no existan. Vamos a hablar, el caso más insigne pues será el del derecho de autor, pero así como ese hay otros, el secreto industrial, el secreto empresarial. Independientemente de si son registrables o no para protegerlos, también hay otra forma de protección que es por la vía del contrato. Yo puedo celebrar un contrato con cualquier persona para transferirle mi tecnología. Entonces, en un contrato de transferencia de tecnología yo estoy protegiendo mi tecnología. Entonces, desde un non-disclosure agreement hasta el contrato que uno considere, sea el de franquicia, el de licenciamiento, el de transferencia de tecnología, contractualmente también puedo llegar a proteger mis activos intangibles por esa vía. Y el otro tema que hay que tener en cuenta para poder hablar de arbitrabilidad en materia de intangibles es el tema del efecto, dónde se está produciendo el efecto pretendido. O sea, primero, ¿qué es lo que quiero? Y segundo, ¿en qué país lo quiero? Porque como lo decía Carolina, no es lo mismo Colombia que Sudáfrica, que Estados Unidos. ¿Por qué? Por ejemplo, en materia de marcas, las marcas en Colombia se obtienen por el registro. Esto es un sistema tributivo de marcas que está en cabeza del Estado. Entonces, jamás la titularidad de una marca va a poder llegar a ser objeto de arbitraje. Y por tanto, tampoco podría ser objeto de arbitraje la oposición a una marca. En Estados Unidos, el sistema es distinto. Las marcas se obtienen por el uso. Y entonces allí yo podría entrar a discutir, inclusive judicialmente, quién fue el que usó primero una marca y quién es el real titular de esa marca. Y ahí, en alguna discusión preliminar sobre estos temas hace 2 meses, hablando con Fernando, ¿qué pasa en el caso colombiano en el derecho de autor propiamente dicho? Si el autor, si una persona A se cree propietaria de una obra y una persona B después dice, no, es que esa cuartilla o esa poesía o simplemente esta partitura me la inventé yo. ¿Quién resuelve ese caso? No tanto del derecho patrimonial, claro, todos tienen interés en el derecho patrimonial. ¿Quién resuelve quién es el titular del derecho moral? El autor. De acuerdo con la ley colombiana, el juez. Y en ninguna parte de la legislación, ni colombiana ni andina, está vedado a que sea un árbitro el que funja como juez en relación con ese tema. Entonces vemos cómo en materia de derechos de activos intangibles, la ley aplicable nos puede llevar a unos conceptos de arbitrabilidad o no
que son bastante sui generis. Yo sé que Fernando quiere aquí hablar sobre ese tema y ya le voy a pasar la palabra porque de eso se trataba un poco el panel, de generar un poco de discusión, y ya después hablaremos de otro tema adicional en arbitrabilidad. Fernando, por favor, y me imagino que te vas a referir al tema de las tarifas. ¿Sí? Entre otros, pues además de contestarle a Juan Carlos sobre el tema de la titularidad del derecho de la obra, que he tenido la oportunidad de escucharlos en las conferencias preparatorias que hemos tenido sobre las discusiones y no han podido ponerse de acuerdo. Que ese es un tema muy específico, entre otras cosas porque en el mundo hay 178 países con una ley de derecho de autor, con una sistemática casi igual porque responde a la estructura del convenio de Berna. Y el artículo 36 de Berna dice, usted para ser miembro del convenio ha de adoptar una ley en estos términos, con lo cual se facilita el trato nacional. Y dentro de ello el goce y disfrute de las obras no está sometido a formalidad ninguna. En el mundo hay 48 países que tienen una ley de derecho de autor en donde se establece lo del registro, de los cuales hay 17 con un registro vivo, todos viviendo en América Latina, Estados Unidos y España. Entonces el registro crea unas dificultades muy particulares, las que planteaba aquí el doctor Juan Carlos, y uno pues en la práctica lo ha visto, es decir, autores que llegan y registran porque estaban en momentos de amor y de idilio absoluto, y van autores importantes, no estoy hablando de autores importantes, que yo les menciono los nombres y ustedes dicen, no puede ser, y entonces van y registran las obras en la oficina de derecho de autor a nombre de ellos y de su querida, de momento, y después van con una simple solicitud al registro de decirle, mire, ya no, esa no era autora, es que no sé qué y no sé cuántas. Bueno, usted puede pensar, maestro, todo lo que usted quiera, pero usted tiene que llevar este caso a un juez, y solo el juez, mediante todo un proceso ordinario, nos determinará si es o no. Evidentemente, ahí pues pactar el arbitraje entre el autor y la querida en el momento en que se le está asignando una falsa atribución de autoridad no es fácil. A lo mejor sería como una especie de capitulación matrimonial, ¿sí? A la inversa, pero eso es un tema muy sensible en el tema de los creadores. Se da mucho en la obra en colaboración, es increíble, por ejemplo en el caso del software, el software hecho por personas muy jóvenes que se asocian, que intervienen en la producción de la obra y de repente parten cobijas, no se sabe cuál es la parte del uno y cuál es la parte del otro, y ahí hay un lío en conflicto asegurado. Pero es un tema de discusión y por supuesto como otros temas, muy bien. El tema de las tarifas, vea, no hay un tema más conflictivo en el mundo entero que el de las tarifas. Entre otras cosas porque las tarifas están sometidos a un principio tutelar del derecho de autor, y es que el derecho de autor está revestido de derecho de exclusiva, de monopolio útil que el autor establece sobre su obra. Escalona o sus herederos determinan en qué momento, en cuándo y de qué manera se utiliza y cuánto se cobra por la obra. Otra cosa es cuando esas obras se le entregan a una sociedad de gestión colectiva, que incluso puede quedar inmersa en actos de competencia desleal, pero eso es otra cosa. Cuando hablamos de derechos de exclusiva, eso quiere decir que hay autorización más pago, aunque el pago puede ser relevado, porque puede ser gratuito, como dije hace poco. Y el artista intérprete y el productor fonográfico, es decir, el artista que canta y el productor que graba, tienen un derecho de remuneración, solo al pago, que es muy parecido al productor audiovisual también. El productor audiovisual tiene el derecho de exclusiva, el artista tiene el derecho de remuneración. En aquellos países, como en Colombia, que se los han dado aquí, por ejemplo, por la ley Fanny Mickey y la ley Pepe Sánchez. Pero quedémonos en la música. Resulta que, por una cuestión cultural, en Colombia, esto nos pasa así en Suiza, en Alemania tampoco. Aquí todo el mundo, el concierto más encopetado que ustedes se puedan imaginar, del artista más importante, ese empresario, para un sitio abierto al público en Bogotá, piensa en todo, desde la silletería, los parlantes, de todo, las cosas. Y el derecho de autor, no. Y entonces, después, cuando va a la sociedad, ya está inmerso en el Código Penal, porque muchas veces ya han empezado la utilización de las obras, como pasa, por ejemplo, con las emisoras de radio y televisión, ante lo cual ya el titular del derecho tiene otra actitud,
Usted ya está en el Código Penal en el artículo 270 y 71. Usted utilizó la obra sin autorización. El mero de hecho de utilizarla sin autorización, usted ya está en los linderos del Código Penal. Eso ha generado una relación muy difícil con todos los sectores, con los hoteles, con los bares, con los restaurantes, con todo. Es una complicación. La Ley 23 del año 82 tenía ese tema controlado, digo yo, en el artículo 243, porque decía, cuando el pago de la remuneración por los derechos de ejecución y de representación se discuta, usted va a un juicio verbal, proceso sumario de única instancia y verbal, ¿sí? Eso ahorita eso lo ratificó el artículo, que sería 590 o 490 del Código General del Proceso, pues estaba ratificado. Y ahora la ley 1915 del 18 de julio del año pasado, pues, lo quitó y dijo, todos los temas relacionados con esta ley van a la justicia ordinaria o a la administrativa, con competencia jurisdiccional. Ustedes saben que nosotros nos fuimos de un extremo al otro, y la Oficina de Derechos de Autor de Colombia es un juzgado único en el mundo. No hay otra oficina en el mundo de derecho de autor que tenga la capacidad de fallar como falla. Yo tengo mis reservas ahí en ese aspecto. No es una usanza, no es una práctica de los países desarrollados socios de Colombia, pero lo tenemos. La verdad es que los titulares están muy contentos. Hay un tema de gradualidad de la oferta, está en 150 procesos al año, gratuito, con lo cual ese es un competidor muy fuerte para el arbitraje. Muy bien. Pero la verdad es que bajo esas condiciones y circunstancias, el tema de las tarifas se hace un tema complicado. Quizá por eso, en el 2010, el decreto, este es el decreto 3942 del 2010, dijo lo siguiente, que después luego con esa condensación que se hizo de todos los decretos, ahora sí que quedó perdido, nadie lo identifica, porque hay que citar un decreto con un artículo con 6 dígitos, y dice, negociación con los usuarios. Las tarifas publicadas en los términos del anterior artículo, decimos que las sociedades tienen que tener tarifas de la A a la Z, todos los usos, establecerlas con base en unos criterios que determina la ley, publicarlas después, para que sean oponibles. Entonces esas tarifas, dice, en los términos del artículo anterior, servirán como base de negociación en caso de que los usuarios o las organizaciones de estos soliciten a la sociedad de gestión colectiva la concertación de la tarifa. En caso de existir desacuerdo entre las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos con los usuarios u organizaciones de usuarios en relación con las tarifas, los puntos de discrepancia podrán ser sometidos a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y en caso de que dicha modalidad no fuere convenida, las diferencias podrán ser conocidas por la justicia ordinaria. Aquí entonces rompe de nuevo ese monopolio y da esta posibilidad. Conozco un caso de un cable operador satelital muy importante que fijó unas tarifas, fue un proceso largo, exitoso al final, y tuvieron el buen cuidado de pactar para las siguientes tarifas, 2 años después, arbitramiento. El resultado fue en tablas, ni el uno ni el otro pero quedaron bien, pero lo más importante fue que el proceso tuvo 2 beneficios. Uno, fue corto, breve y preciso, y segundo, no quedó sangre en la arena, que es lo que queda siempre de estos procesos. Luego ahí queda evidentemente que sí es un buen mecanismo. Ahora miraremos si debería ser obligatorio o no. Muchas gracias, está clara la pasión que siente Fernando por el tema de las tarifas. Entonces, sin tarifas no hay derecho de autor redimible, lo demás es el discurso. No comemos, pero vamos a darle paso a Mercedes antes de que se nos duerma aquí a mi izquierda para que nos cuente un poco desde su perspectiva y sobre todo desde el tema audiovisual, cómo ve la arbitrabilidad de la industria creativa y si quieres referirte particularmente al caso uruguayo, pues bienvenida. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, dormida no, muy atentamente escuchando a mis colegas. Y retomando un poco algo que ambos han dicho, vamos a volver a la industria audiovisual. Vamos a retomar con algo que dijo Fernando cuando estableció que los productores en realidad lo que piensan es en lo creativo y en lo técnico
y lo jurídico quizás queda para al final o para algún momento más lejano en el tiempo. Y voy también a retomar algo de lo que dijo Juan Carlos, que es una premisa muy importante en materia de audiovisual, que es el hecho de que todas las obras audiovisuales están destinadas a ser visualizadas por un público muy amplio que se encuentra en distintos países. Y Juan Carlos resaltaba las asimetrías en los distintos países en cuanto a la legislación. Si bien, como decía Fernando, hay tratados internacionales que establecen bases mínimas, pero la realidad es que todos los países no cuentan con la misma legislación. Entonces, dependerá del país de que se trate las soluciones que se van a dar en cada caso. Volviendo a modelos, esto ya lo pasamos. Esto lo hablamos en el panel anterior. A ver. Estas son obras uruguayas que me dieron ganas de poner allí para que más o menos conozcan algo de nuestro cine. Y aquí volvimos a las distintas etapas, porque ahora vamos a analizar y siguiendo pensando en cómo los medios alternativos de solución de controversias son útiles o pueden ser útiles en este tipo de industria, pero es complicado como para entender, porque como dijimos al principio, en un proyecto audiovisual hay unos 400 contratos firmados. Entonces, hay distintas etapas en el proceso audiovisual. Por ejemplo, para la realización de una película tenemos una etapa de preproducción, una etapa de producción, una etapa de postproducción y la distribución. En cada una de esas etapas hay muchísimos contratos. Por ejemplo, pensando en la etapa de la preproducción. Un productor decide está pensando en realizar una obra audiovisual basada en una obra preexistente. Muchas veces las películas son producto de una transformación de una obra preexistente, que puede ser perfectamente una obra literaria o podría ser hasta un videojuego. Pero pensemos en una obra literaria. El productor lo primero que va a hacer, va a intentar, mientras piensa si realmente va a ser la obra, va a intentar tener una primera opción, o sea, un derecho de primera opción para la realización de la obra literaria, de la transformación de la obra literaria en una película. En ese caso va a firmar un contrato. Ese contrato es de primera opción, pero si llega a optar, ya ahí hay que ver muy bien qué derechos va a necesitar ese productor para poder realizar la obra audiovisual. Y bueno, y allí empiezan temas interesantes y que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque allí se empezaría a construir lo que se llama la cadena de titularidad, que no sé si alguna vez habrán oído, creo que en Colombia más bien hablan de cadena legal, pero que se refiere a que todos los derechos deben quedar en cabeza del productor, porque es el productor que luego va a posibilitar la comercialización de la obra. Ahí también hay distintas posiciones, los distintos países consideran la figura del productor de distinta manera, algunos consideran al productor como un autor más, otros, como en mi país, lo entienden cesionario de esos derechos de autor. Pero lo importante es que el productor pueda tener los derechos para poder luego disfrutar de la obra, de comercializar la obra. También en la etapa en la etapa de preproducción encontramos otros contratos. Por ejemplo, se va a tener que contratar al guionista, se va a tener que contratar a los actores que van a participar, al director, a los actores, a la locación, quiere decir el lugar donde se va a realizar la película, seguros, seguro de errores y omisiones, etcétera. Con lo cual, como habrán visto, la cantidad de contratos es mucha. Luego en la etapa de producción es cuando la obra ya se va a filmar, el proceso de filmación de la obra, que generalmente, como hablé al principio, que las obras audiovisuales requieren unas sumas importantes de dinero, muchas veces se hacen coproducciones internacionales. Y esas coproducciones internacionales también, ¿por qué? Bueno, porque son una forma de aprovechar los beneficios que puede tener cada uno de los productores. Por ejemplo, hay un convenio latinoamericano de coproducción, que plantea cuáles son los requisitos
para que se realice una coproducción amparado en ese tipo de normas. Uno de los requisitos, la obra audiovisual lo que tiene es que cada productor puede en su país acudir a los organismos públicos que son de apoyo y que generan financiamiento o directamente brindan un dinero a modo de apoyo. Entonces, en cada país, cuando hay una coproducción internacional, en cada país los productores se van a presentar en cada una de las oficinas de sus países con determinados requisitos que son los que se establecen en el Convenio Latinoamericano de Coproducción. A mí me llama la atención, pensando en los mecanismos alternativos de solución de controversias, uno de esos requisitos que es que dentro del contrato de coproducción, además de tener que decirse cuál es la obra, quiénes son los productores, etcétera, etcétera, se establezcan cuáles van a ser las formas de solucionar un eventual conflicto entre las partes o qué va a pasar en el caso de que las autoridades de alguno de los países decida no prestar un apoyo. Y seguramente cuando se armó, digamos, lo que yo diría la arquitectura contractual de una obra audiovisual, seguramente se previó que dentro del financiamiento se iban a considerar las ayudas que cada productor pudiera conseguir en cada país. Entonces, mi pregunta mi reflexión es, en el caso de esta necesidad de colocar una cláusula que establezca cómo se van a resolver esos conflictos, bien podría ser mediante uno de los mecanismos alternativos de solución de controversias, a través de una mediación o directamente a través de un arbitraje. Eso es algo que es una posibilidad y es una muestra de cómo estos mecanismos serían muy útiles en esta materia. Bueno, después con respecto, estoy hablando de las distintas etapas. En la etapa de coproducción, ya dije la importancia que tiene la coproducción como forma de potenciar las ventajas y los beneficios. Los contratos de coproducción son muy importantes, a su vez entre los propios coproductores, porque realmente que fijan cómo se van a entender las partes. Y una de las cosas muy importantes es pensar qué va a pasar cuando ya no se entienden tan bien. Porque justamente en una obra audiovisual que tiene una parte artística y creativa, puede ser que uno de los coproductores tenga una idea de cómo quiere realizar la obra y durante el proceso de realización cambia, el otro sigue con la idea original. ¿Y cómo se resuelven ese tipo de situaciones, ese tipo de conflictos? Que bueno, que si uno piensa que si se debería acudir, no sé, o algún otro tipo de tema que se deba acudir a la vía judicial, la verdad que la demora podría ser muy grande. Con lo cual, acudir a una forma de solucionar esos diferendos es muy importante. O por lo menos que constara en el contrato de coproducción entre las partes cómo intentar buscar esa solución. En cuanto a qué tipo de cuestiones pueden ser objeto, cuáles son las cosas que más se ven, cuáles son las cosas que los productores más complicaciones tienen, yo diría que más allá de todo lo hablado en la etapa de preparación de la película, en la etapa de distribución. La etapa de distribución es sumamente compleja y genera tanto para el distribuidor, que realmente hace una apuesta, porque el distribuidor está haciendo una apuesta por una obra que, bueno, en base a, digamos, a la experiencia del productor, en base a su prestigio, a lo que ha hecho anteriormente, podría pensar que va a ser una obra exitosa, pero nunca se sabe. Entonces, esto realmente es una apuesta para el distribuidor también. Y allí hay una serie de temas que siempre están arriba de la mesa y que son como objeto de mucha discusión. Uno es el mínimo garantizado. ¿Qué es el mínimo garantizado? Es una cifra que supuestamente paga el distribuidor de antemano, por anticipado, antes de recibir los distintos ingresos en los distintos territorios en que la obra se... Yo creo que ya no tengo tiempo y yo seguiría eternamente, pero voy a concluir con alguna cosa más.
en este bloque. Pero entonces, bueno, como digo, los temas de mínimo garantizado son grandes dificultades. Otra dificultad importante es la forma en que se recupera el distribuidor. El distribuidor invierte en la realización de una obra en el sentido de que la presenta en festivales. Hay una cantidad de festivales de cine en los cuales es necesario presentar la obra. Esa presentación implica sumas de dinero. Quizás para un pequeño productor, las sumas que con su buen ejercicio y con su buen prestigio y conocimiento realiza el distribuidor, pueden llegar a ser sumas importantes para un productor pequeño. Entonces siempre es importante ponerle como un freno o decir los gastos son hasta esta cifra o más allá de esta cifra necesitamos autorización expresa y por escrito. O sea, hay una cantidad de elementos que son objeto de miedo y en el día de mañana de posibles conflictos. Yo dejaría por acá porque, como dije… Muchas gracias, Mercedes. Sí, lamentablemente el tiempo es corto, tenemos 29 minutos y a este momento han presentado 3 preguntas a través de la aplicación que quisiéramos tener la oportunidad de responder, razón por la cual le voy a pedir a mis panelistas que en los próximos 20 minutos, a razón de 6 cada uno y un poquitico para que nos den los 20, nos cuenten un poco para ir cerrando el tema. ¿Cuáles creen ustedes que son las buenas prácticas en esta materia que deben tratar de anticipar las partes en lo que evidentemente es arbitrable y en lo que se puede pactar una cláusula compromisoria o un mecanismo como una amigable composición o una mediación? ¿Cuáles son las ventajas que ustedes ven de incluir ese tipo de cláusulas y cuáles son esas banderas rojas o esas alertas que ustedes notan que deberíamos tener en cuenta los usuarios legos en este tipo de materias? Entonces, voy a hacer una práctica un poco agresiva y es que voy a poner el cronómetro con sonido para que a los 6 minutos les timbre y así sabemos que vamos a tener que terminar para poder dar espacio a las preguntas del público. Juan Carlos, has estado un poco castigado, entonces por favor. No, para nada, castigado no, encantado de oír aquí a mis colegas. Para hacerlo rápido, y yo creo que de pronto me tomaré menos de los 6 minutos, eso espero. La primera cosa que uno tiene que tener en cuenta es efectivamente si la materia es arbitrable o no, para definir si asumo o no asumo el caso, o si incluyo o no incluyo la cláusula compromisoria, o si lo llevo a un pacto comisorio que es después de surgida la disputa. Entonces, el tema es importante de definir la arbitrabilidad en relación con el país, con el objeto y con las personas involucradas. El segundo tema tiene que ver con qué puedo o qué debo o qué debería arbitrar, y ahí hay un tema que tiene que ver con las infracciones. Normalmente en materia contractual siempre lo que se está tratando de arbitrar usualmente es si hubo o no incumplimiento del contrato y si eso da lugar o no al pago de una indemnización por perjuicios. Y dentro de ese esquema hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para el caso colombiano, todas las materias referidas, prácticamente todas, a derechos de autor, a derechos conexos, a derechos de propiedad industrial, establecen, y a otras materias, hablemos de algunas otras como telecomunicaciones o cosas por este estilo, están reguladas por la norma andina, y la norma andina hace obligatoria la interpretación prejudicial. Entonces, ya es una alerta, y es cuando estemos en un trámite arbitral, que son trámites de única instancia, pues uno no puede desconocer que la decisión 500 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que en todos los procesos de única instancia o de segunda instancia, el juez nacional del país miembro que esté resolviendo una causa en la que se toque la norma andina de una o de otra materia,
tiene que pedir la interpretación prejudicial y es obligatoria pedir la interpretación prejudicial porque así lo establece y de hecho pues aquí ha habido casos en Colombia y en algunos otros países que han sido anulados laudos arbitrales por no haberse solicitado la interpretación prejudicial y va hoy más allá, no solamente solicitarla, sino acatarla. El artículo 127, si mi memoria no me falla, de la decisión 500 establece no solamente la obligación de solicitarla, sino de acatarla, cuando el juez esté tomando la decisión local. Entonces, esa es una alerta que hay que traer a colación, porque si no la traemos a colación, vamos a tener problemas de nulidad de los laudos arbitrales y por lo tanto no resolver de alguna manera el caso. Entonces, yo diría que ahí hay dos alertas, no quiero abusar del tiempo ni de las alertas que mis otros compañeros seguramente van a mencionar, entonces dejo el tema ahí para más bien absolver preguntas. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Una pregunta, aprovechando tus 2 minutos 30 segundos. ¿Tú recomiendas el arbitraje o la amigable composición, uno por sobre el otro dentro de algún tipo de contrato en particular? ¿Te sientes más cómodo acudiendo a la jurisdicción? Simplemente para conocer tu opinión. Gracias. A ver, ¿qué sucede? En los casos de infracción, normalmente las infracciones se dan dentro de 2 escenarios. Dentro de los escenarios contractuales, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo el contrato de franquicia o en el contrato de licenciamiento, de transferencia de tecnología o cosa por el estilo. Entonces normalmente ahí las partes son conocidas, son contratantes y aunque pueda haber una infracción, un incumplimiento del contrato de una parte a la otra, pues ya está incluido dentro de la cláusula compromisoria y es sugerible incluirlo. ¿En qué casos? Y eres lo que mencionaba Fernando, es muy difícil llegar al arbitramiento y ojalá se llegara, pero es muy difícil llegarlo, es cuando la infracción se da en forma independiente o aislada. Por ejemplo, hace unos años tuve un caso donde nosotros representábamos a un cliente en Colombia que era importador de unos productos, esos productos en Colombia, una parte, mi cliente era el A, el señor B reclamaba que el producto que mi cliente estaba importando estaba patentado en Colombia y protegido en Colombia por una patente para él, y nosotros se lo estábamos comprando a C, y entonces nos aplicaron una medida cautelar, nos pararon una importación, fue un problema diplomático, no quiero llegar a contar detalles. Final del día, hoy 10 años después, todavía no se ha resuelto el tema de si ha habido o no infracción de la patente, porque el proceso, además de eso, se llevó a una nulidad de la patente. C demandó la nulidad de la patente de B, quedó en suspenso el tema de la infracción, y no porque haya prejudicialidad, sino simplemente porque la parte B fue lo suficientemente cautelosa y nosotros hicimos la suficiente presión diplomática para que cesaran en ese proceso, nos dejaran seguir actuando mientras ellos resuelven su caso de si hay o no infracción. Entonces, ese caso, por ejemplo, lo propuse para un arbitraje y lamentablemente las partes involucradas no quisieron llevarlo al arbitraje, pero nosotros como terceros habríamos sido los más beneficiados en que se resolviera de esa manera. Gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Yo sé que Fernando está que se conversa, pero vamos a darle paso primero a Mercedes y vamos a cerrar contigo, Mercedes, por favor. Bueno, volvemos a la obra audiovisual. En realidad, como buenas prácticas, como tú me preguntaste, Carolina, yo diría que hay algo muy importante, que es pensar en que tanto un juez como un tribunal arbitral que tomen la resolución de algún tema en esta materia es muy compleja, dependiendo de la etapa en que se produzca un posible conflicto, va a ser el expertise que se necesite de tanto un juez como de un tribunal arbitral. Con lo cual, siempre como buena práctica yo recomendaría ir preparando el terreno para que cuando alguien tuviera que apreciar ese contrato o esa situación,
encontrara que estuviera bien definido, entonces, tomando en consideración también que en los distintos países los significados de los términos, de las palabras, del propio derecho es distinto, creo que una de las primeras recomendaciones y más importante es definir, definir y definir. Que el contrato tenga un capítulo de definiciones en donde las partes se pongan de acuerdo en qué son los distintos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso realmente es fundamental, pensando incluso en una posibilidad de arbitraje o de un medio alternativo de resolución de disputas. Ni que hablar, incluir en los contratos cláusulas que permitan la utilización, o sea, la cláusula compromisoria, por ejemplo. Eso sería como muy importante. Después también, una buena práctica es tener un checklist de contratos desde el principio y de definiciones, que al principio cuando se comienza la obra audiovisual se diga, bueno, en la etapa precontractual necesito tener suscritos todos estos contratos, pensando en que todos los derechos queden en cabeza del productor. Entonces eso es una buena forma también, es una buena práctica que se cuente con todos los derechos, porque no quiere decir que después la cadena de titularidad no se pudiera recomponer, pero obviamente la recomposición de la cadena de titularidad pasado el momento es mucho más compleja. Ir a ubicar a la persona que actuó en determinada parte de la obra cuando ya no está trabajando, cuando no sabemos en qué condiciones de satisfacción con el trabajo realizado quedó, es más complejo. Entonces, esa es otra de las, para mí, claves del éxito de una obra y del éxito de un proyecto, es tener las definiciones, tener el checklist de los documentos y contratos, prever las cláusulas de arbitraje, después ahí en materia de distribución, definir cuáles son los gastos recuperables, en lo posible poner un tope a esos gastos recuperables, cosas que parecen banales pero que después cobran una importancia en el momento. Si por ejemplo una película gana una ayuda, un premio en un festival internacional, ¿de quién es el dinero ganado? ¿Del distribuidor? ¿Del productor? Entonces siempre es bueno dejar todo eso establecido claramente. Una, porque quizás si estuviera todo tan bien pactado no se llegaría a una controversia o a un conflicto. Pero en el caso de que se llegara, seguramente va a ser mucho más fácil para la interpretación, para quien vaya a tener que trabajar en el tema. Yo diría que eso son como las cosas básicas en cuanto a las buenas prácticas. Y estoy dejando tiempo libre porque todavía no sonó la campanita. Así es, todavía tienes como 2 minutos que sin ninguna duda utilizará Fernando. En cualquier caso te va a sonar la campana a los 6 minutos, Fernando. Pero yo sé que tú tienes un tema pendiente que quieres comentar, que es el tema del arbitraje forzoso. No sé si quieras comentarlo en este momento o si quieras circunscribirte o utilizar los 2 minutos que Mercedes amablemente te deja para ese asunto, y si consideras valioso o no valioso incluir cláusulas de arbitraje en este tipo de asuntos en los que son indiscutibles y en los que puede llegar a pactarse vía reforma, jurisprudencia, modernización, no lo sé. Muy bien. Sí, le voy a decir eso y me voy a referir también a las banderas rojas en 5 minutos. Mire, ¿por qué yo soy insistente en el tema de las tarifas? Porque es que en esto tenemos unas sentencias en Colombia que el común no las conoce. La primera sentencia que hubo en Colombia fue en el año 60, ante un artículo que de la ley del año 46 ponía en manos del gobierno la posibilidad de incidir en el pago, el cómo y el cuándo del derecho de autor. Y hay una sentencia famosísima que citan todos los libros de la literatura de derecho de autor en el mundo, dijo, aquí usted no pone las manos. La naturaleza ius privatista del derecho de autor le inhibe para que el gobierno caiga en la lisonja de determinar tarifas. Sin embargo, en cada legislatura vemos propuestas legales de querer meterle la mano a las tarifas de los derechos de autor. No los derechos de autor fijados por el autor individualmente, sino de manera colectiva. Entonces, en la ley 23 del 82
quiso resolver este tema en el artículo 73 y dijo: las tarifas serán concertadas por el autor y las sociedades de autores. Cuando estos contratos hayan dejado de tener vigencia, se podrán establecer unas tarifas supletorias por parte del gobierno. Eso fue en el año 82, se editaron 2 resoluciones en el año 84 y ese parágrafo se cayó. Bueno, aquí en el año 2011 o 2012, cuando se dictó el último decreto de antitrámite, el 050, un decreto extraordinario, ahí se estableció la organización recaudadora única, una ventanilla única. Esa disposición se demandó, muy mal demandada. Mala demanda trae consigo una mala sentencia. ¿Y qué dijo nuestra honorable Corte Constitucional? Que ahí había una delegación en materia de recaudo de parte del gobierno a las sociedades de autores, porque la naturaleza jurídica de las sociedades de autores eran como la de la Federación de Cafeteros o de las juntas departamentales de deporte. República Dominicana, que tiene su constitución del año 2010 y donde el Tribunal Constitucional mira constantemente a Colombia, acaba de sacar una sentencia del año 2017 donde dijo que las sociedades de gestión colectiva tienen esa capacidad por desplazamiento del gobierno dominicano, porque ellas son como los colegios profesionales. Es decir, que mañana o el Tribunal Administrativo de República Dominicana o los tribunales contenciosos nuestros estarían viendo el tema de las tarifas, si alguien mira con detalle estas sentencias. Esas han pasado por allí, para que veamos la complejidad y a veces lo absurdo o las situaciones absurdas que generan el tema de las tarifas. Por eso yo sostengo, sin atentar contra esa naturaleza privatista del derecho de autor, y apelando también a una sentencia de la Corte Constitucional que, señalando en materia de derecho laboral, ha hablado de que allí colectiva, como hay situación colectiva y económica que pudiéramos trasladar aquí, porque el tema de las tarifas es un tema colectivo y de consecuencias económicas, pudiera haber también allí un arbitraje forzoso. Ahora, con ciertas condiciones, y ahí yo te respondo tu pregunta. De repente a un gran usuario de las obras sí podría haber un arbitramiento, pero las otras formas o mecanismos de solución de controversias cabrían para cuando el usuario es muy pequeño, un conciliador, por ejemplo, bien informado, como sería también en materia de derechos patrimoniales. Por eso mi propuesta es esa, de por qué no, si no habrá llegado la hora de estudiar un arbitraje forzoso u obligatorio para este tipo de situaciones cuando el usuario lo amerite, y bajo una serie de consideraciones que yo tengo por acá escritas, que están creo que las puse en la revista Arbitrio, pero que el tiempo no me da para entrar en detalle, porque quiero tocar otro punto. Tú hablas de las banderas rojas, y esto aquí sí hay banderas rojas, y las banderas rojas son de 2 tipos. Primero, porque en este país no hay cultura de pago. Eso es muy complicado. No la tuvimos en el uso analógico de las obras, en el uso digital tampoco. La gente, adultos y menores, piensan que por tener el goce y el disfrute de la obra al alcance de un clip es free. Y eso no es así. Es decir, la tecnología nos ha puesto a disposición el goce y el disfrute de las obras. Cerramos los ojos y pensamos todo el esfuerzo que había que hacer para leer un libro o escuchar un disco, desde tener plata e ir a comprarlo. Ahora es hacer así y ahí está. Pero eso no significa que sea gratis. Tanto esfuerzo, tanta inversión requiere hacer un libro o hacer un disco o una película en el entorno analógico como hacerlo para el entorno digital. Entonces ahí hay un tema de la falta de cultura de pago, y el segundo, del desconocimiento de la ley. Hay que ser conscientes. Nosotros hemos gastado mucho tiempo en América Latina en la formación ya de los operadores del derecho, y no lo hacemos en las universidades. Que es un derecho que invadió todas las órbitas, no se enseña, por ejemplo, por parte de los profesores de derecho laboral. Los profesores de bienes no lo enseñan. Tenemos la enseñanza del derecho de autor por especialidad. En la Universidad Nacional, donde yo soy profesor hace 25 años, o en el externado, siempre es una especialidad, pero no transversal, con lo cual hay mucho operador jurídico y mucho abogado en la calle que piensa que hoy en día, con la doble dimensión de la libertad de expresión, tanto de poner como de usar,
entonces si yo cobro estoy atentando contra esa libertad de expresión. ¿Cuál una prueba rompe? Todo el escándalo del proceso que se generó en torno a la mal llamada Ley Lleras, ¿se acuerdan? Y este país convive teniendo uno de los repertorios más ricos de la región sin protección de los derechos de autor en este sentido en el entorno digital. Y los operadores de Internet o los proveedores de servicios de Internet son absolutamente distantes de esta. Y las plataformas, usted no tiene ninguna posibilidad de estas plataformas digitales de usted traerlas a un proceso de manera expedita, ¿no? Para esto. Y en la tercera pregunta, o la tercera consideración que yo quería hacer, todavía sin que me suene la chicharra, es la siguiente. Aquí tenemos que distinguir una cosa para no hacernos ilusiones, no obstante mi interés pro arbitrio que yo tengo en este tema. Y es que aquí distinguimos dos tipos de usuarios frente a la red. El usuario establecido, organizado y determinado, como nos hablaba aquí la doctora, con el cual se hace un pacto, se hace un acuerdo, se establece una cláusula. Pero ustedes saben cuánto circula en un aparato de este diariamente en fotografías, y así se la quito. 1.600 millones de fotografías. Y Colombia está llena, como en Uruguay también seguramente, de demandas por el uso de fotografías en la red. Ustedes saben que Facebook tiene términos y condiciones, pero esos términos y condiciones para uno protegerse tienen que estar o porque sea la imagen de perfil, que uno cuando se hace usuario de Facebook sabe que es libre, y cuando le coloca el símbolo del universo, es libre. Pero hay gente que tira en medio de eso otro tipo de fotografías. Esa fotografía, si ella o tú la utilizo y la pongo en una página, ahí me cae el abogado. Y eso no se va por arbitramiento. ¿Quién pacta con ellos? Y aquí le va a caer la moderadora, doctor Fernando, porque ya no tenemos sino 8 minutos y quisiera darle prelación a las preguntas del público a través de la aplicación. Entonces, les pregunto, ¿cómo hacer para armonizar la arbitrabilidad de derechos morales entre sistemas del Common y el Civil Law en el arbitraje nacional e internacional? No sé qué. Es mucho más flexible el Common Law, por supuesto, con lo cual no estoy queriendo decir que no sean observados. Como nos dicen los gringos en todas las reuniones, ustedes los latinos, llenos de normas para defender el derecho de paternidad e integridad, no son tan eficientes con nosotros, que no tenemos nada, pero ponemos a disposición del derecho moral otras disciplinas, como la injuria, como la calumnia, como la violación de las cláusulas contractuales. Y evidentemente eso no está tanto determinado por el diseño legal de un país, sino por la posición calvinista de los ciudadanos de ese país. En aquellos países donde la conducta es respetar el bien ajeno, la cosa es distinta, como en los países nórdicos. Entre nosotros, que entre el diablo y escoja. Ok, no sé si Mercedes, Juan Carlos quieran agregar algo. No. Ok, nos preguntan, ¿pueden las entidades de gestión colectiva pactar cláusula arbitral para el cobro de las tarifas, nuevamente Fernando, con los distintos sectores económicos y cómo evitar la multiplicidad de reclamaciones de los distintos autores que no hacen parte de la entidad de gestión colectiva? Sí se puede pactar, y yo lo que yo decía, el caso que yo mencionaba de un gran operador que pactó, que discutió unas tarifas por primera vez y luego pactó para su revisión arbitramiento y le fue divinamente. Y lo segundo es que yo creo que aquí hay también una crítica que hacer, con todo respeto a la muy distinguida Corte Constitucional. La institucionalidad de los derechos de propiedad intelectual se ve impactada como el usuario de esos derechos se ve impactado por la tecnología. Cuando hablamos del cambio institucional no es solamente las medidas penales, de elevar las penas de prisión porque hay usuarios que no respetan, es que hay que modificar el resto de la institucionalidad. Una de esa institucionalidad es convertir la gestión obligatoria como en Europa, pero nosotros tenemos en la Corte Constitucional una serie de sentencias diciendo que no y le dan paso a la gestión individual. Eso es una gran farsa para el autor. Ustedes piensen en el autor más importante, o está creando o controlando el mundo a ver dónde le están explotando la obra. Para eso hay un sistema de sociedades creada en el mundo desde los años 20. Ahora, tenemos una esperanza, y digo esperanza porque hace unos 20 días la Corte Constitucional emitió el comunicado de prensa en relación con la demanda de inexequibilidad que le presentaron a la ley Pepe Sánchez.
y ahí, por el comunicado de prensa, uno logra inferir que la Corte pareció que cambió de opinión. Estamos todos esperando que nos den la sentencia, porque eso sería maravilloso, porque hay que hacer gestión obligatoria, sin duda alguna, todos al mismo lugar para discutir con muchos usuarios comunes. Gracias, Fernando. Mercedes, ¿tú quieres agregar algo? Sí, quiero agregar. Con respecto a este tema, tengo un aporte para hacer desde Uruguay. Nuestra legislación, en nuestra ley de derechos de autor, en el artículo 58, justamente prevé un caso de la posibilidad de acudir a de crear un tribunal arbitral y de acudir a un tribunal arbitral por parte de los autores, artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas. En esos casos, es posible solicitar al Consejo de Derechos de Autor un arbitraje, la creación de un tribunal arbitral. Así que bueno, para esas entidades que están establecidas en la ley, lo tenemos bastante resuelto. En el caso de tarifas, es justamente para determinadas tarifas y cuando ya se estuvieran pagando las tarifas. O sea, el tribunal arbitral es posible pedirlo en el caso de que hubiera un diferendo en el precio de las tarifas, pero que ya se estuvieran abonando. Así que bueno, eso es un aporte desde Uruguay. Muchas gracias, Mercedes. Y finalmente tenemos una pregunta que nos hacen anónima, y si el anónimo se encuentra en la sala, tal vez tengamos que preguntarle un poco el alcance. ¿Por qué llamar alternativos a estos medios cuando el usuario de ellos puede entenderlos como informales? No sé si el anónimo se encuentra en la sala y quisiera explicarnos un poco el alcance de la pregunta, o no sé si mis panelistas quieran darle respuesta en los términos planteados. Pues, aunque no es muy clara, pero no entiendo si se refiere a la informalidad del mecanismo a utilizarse como alternativo. Uno puede hacer los tribunales, todos aquí somos árbitros, y uno puede usar el arbitraje en una forma muy completa, detallada y compleja, si quiere entenderlo uno de esa manera, o lo puede hacer de la manera más sencilla y llevarlo a prácticamente arbitrajes express de una única audiencia de máximo 1 hora. Por ejemplo, estábamos discutiendo hoy precisamente al desayuno con Mercedes y con Fernando y con Carolina sobre una nueva tecnología que ha salido con el apoyo de una firma internacional muy conocida en materias legales, de incluir o de establecer una herramienta tecnológica para hacer arbitrajes express para contratos de muy bajo monto. Por ejemplo, cuando usted contrata que le diseñen su página web y vale $500 u $800 el servicio, y resulta que quien le está haciendo la página web seguramente está en India, entonces, y si la persona no le entrega lo que usted quiere, ¿cómo hace usted para reclamarle? Si a eso se refiere la pregunta, yo pienso que los mecanismos alternativos de solución de conflictos pueden ser básicos, express, sencillos, mas no informales. Llámese arbitraje, conciliación o amigable composición. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues creo que con esto damos fin a este panel. Agradezco mucho a mis conferencistas que tuvieron, como dije al inicio, la generosidad de ilustrarme sobre este tema que, como pudieron ver ustedes, los apasiona y logran transmitir esa pasión. Por lo menos a mí lograron hacerlo. Espero que hayamos podido transmitirles a ustedes lo mismo. Les agradecemos mucho su presencia y con esto damos fin en cumplimiento. Como a Bianca, para hacerle publicidad, otro vuelo operado a tiempo. No tengo nada que ver con ellos, simplemente para usar su eslogan. Gracias.